Con Daniela Blandón en el estudio para seguir hablando de los acontecimientos después de la imposición arancelaria de Donald Trump. Dani, un saludo para ti. Hola Ángela, muy buenas tardes y un feliz viernes. Igualmente para ti, Dani. Y bueno, vamos a seguir buscando aristas de esta imposición arancelaria de Donald Trump. Vamos a analizar, para comenzar, a cómo los consumidores se pueden ver afectados por estos nuevos impuestos. Claro, nunca está de más, aunque los impuestos no están vigentes, nunca está de más hacer este tipo de análisis, porque los economistas afirman que los aranceles en general pueden reavivar la inflación, aumentar el riesgo de una recesión y elevar entonces los costos para las familias promedio en miles de dólares al año, al menos para los estadounidenses. La razón, las posibles interrupciones en la cadena de suministro y la destrucción de la demanda para todo tipo de productos, desde automóviles y teléfonos inteligentes hasta zapatillas deportivas. Veamos el caso de un exportador de prendas de vestir bangladesí. Estados Unidos es el mayor mercado para la próspera industria textil de Bangladesh, valorada en unos 32.000 millones de dólares y que representa casi 10.000 millones de dólares en exportaciones anuales. Por ejemplo, una prenda 100% de algodón tiene un arancel del 60% al 70%, y con el nuevo cálculo de un arancel del 37%, el comprador tendrá que afrontar una gran pérdida. Ahora bien, si nosotros, los exportadores, no podemos contribuir a esta pérdida, podríamos perder a los compradores, pero el margen de beneficio de los exportadores bangladesíes ya es demasiado bajo. No tenemos forma de asumir esta pérdida. ¿Qué podemos hacer entonces? Y vamos a ver cómo, además de Bangladesh, China, Vietnam e India también tienen tarifas de hasta el 46%. Estamos hablando de un 34% para China, un 37% para Bangladesh y un 26% para India. Y en África quise meter este país porque Lesoto fue grabado con un 50%. Todos son grandes exportadores de prendas de vestir, muchas de las cuales terminan, por supuesto, en las estanterías de Estados Unidos. Dani, vamos a dar ejemplos concretos y de marcas específicas para seguir aterrizando lo graves que son esas cifras que nos estás mostrando. Entonces, Nike en Vietnam, por mencionar algunos ejemplos, Nike, Apple, Skechers, Target, Walmart. Todas estas empresas han perdido miles de millones de dólares en su valor de mercado en apenas 2 días que han pasado desde que se anunciaron aranceles a casi todo el mundo por parte de Donald Trump. Estas compañías están muy expuestas a los países gravados, sobre todo los asiáticos, que se llevaron la peor parte. Comencemos por la ropa deportiva. Claro, entonces la estadounidense Nike y las alemanas Puma y Adidas dependen mucho de proveedores asiáticos como lo son China y Vietnam. Vamos a tomar estos 2 países como ejemplo, porque ellos quedan con aranceles del 54% en el caso de China y el 46% en el caso de Vietnam. Y vemos como, por ejemplo, Nike produce el 18% y el 16% en tenis y en ropa en general, respectivamente, en China. Pero si nos vamos a Vietnam, el 50% de sus tenis proviene de este país y un 28% de sus prendas de vestir. Tenemos lo mismo con Adidas, lo mismo con Puma, que tienen una gran exposición al mercado chino. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando importen, cuando vayan a traer esos productos a Estados Unidos para venderlos a los consumidores de este país, pues van a entrar con ese arancel tan alto y van a generar al final un aumento del costo. Dani, ¿qué podemos decir de las prendas de vestir en general? Entonces tenemos otras 3 compañías bastante reconocidas en Estados Unidos, como lo son Abercrombie & Fitch, Gap y Levi's, todas estadounidenses. También producen gran parte de sus prendas en China y en Vietnam. Vemos como, por ejemplo, en el caso de Abercrombie, en una tercera parte de lo que produce está en Vietnam, así como también en Gap. Levi's tiene un poco menos de exposición, pero de todas maneras, cualquier tipo de arancel que pese sobre parte de su producción, pues va desde luego a elevar los precios también. Bueno, y que al final seguiremos, creo yo, todos castigados por esta elevación de precios. Exacto, y además también tenemos otros países como Indonesia, Camboya, India, Sri Lanka, Taiwán y Bangladesh, que son importantes proveedores de estas y otras empresas. Por ejemplo, Walmart, que sigue siendo el mayor importador de Estados Unidos. Alrededor del 60% de sus importaciones, en particular artículos como ropa, electrónica y juguetes, provienen de China. En los últimos años, este minorista ha
diversificado su cadena de suministro para abastecerse en otras naciones, paradójicamente como Vietnam, que es uno de sus 5 principales proveedores, e India reduciendo su exposición a China, pero lo digo que es paradójicamente porque esos países también van a estar gravados, además en unas tasas que no son del 10% como el universal que va a imponer Donald Trump, sino en tasas que son muchísimo más altas. Bueno, Dani, sigamos hablando además de las bolsas que extienden sus pérdidas de ayer. Pues países de todo el mundo están amenazando con librar una guerra comercial con Estados Unidos, lo que alimenta a su vez las expectativas de una recesión mundial y fuertes subidas de precios para una amplia gama de productos en el mayor mercado de consumo del mundo. Quiero empezar con el petróleo, que va cayendo un 7% solamente el día de hoy. ¿Qué pasa? Que cuando hay una recesión mundial, pues la demanda baja y al haber menos demanda por el petróleo, los precios del petróleo bajan. Las empresas estadounidenses, por su parte, de semiconductores, bancos y grandes petroleras, están sufriendo una fuerte caída este viernes, arrastrando a Wall Street a pérdidas cercanas al 5% por segundo día consecutivo. El banco de inversión JP Morgan, por ejemplo, afirmó que ahora ve un 60% de probabilidad de que la economía mundial entre en recesión para finales de este año. Antes pensaba que esa probabilidad era del 40%. Este desliz bursátil se extiende también por toda Europa. Los mercados se descolgaron en valores de hasta el 7%, como vimos en la bolsa de Milán, mientras que Suiza, Grecia, Alemania, Francia lo están haciendo en alrededor de un 4 o un 5%, esto por segundo día consecutivo. El dólar estadounidense se desplomó y los precios del petróleo, como decíamos, caen a su peor semana en meses. En Asia, las pérdidas fueron para Japón principalmente, porque en China es día festivo. El desplome de las acciones bancarias de este viernes encaminó a la bolsa de Tokio a su peor semana en 5 años, porque los bancos japoneses están entre los mayores prestamistas del mundo por activos, obviamente también todo por el miedo a que exista una recesión. Bueno, Dani, la guerra comercial se intensifica además, precisamente hablando de China, con la respuesta de Beijing a Donald Trump, que es también nuestro primer titular de los noticieros. Claro, entonces el país asiático decide elevar los aranceles que ya tiene vigentes sobre Estados Unidos como respuesta a los que Washington le va a aplicar a partir del 9 de abril. De esta manera intensifican esta guerra comercial y hay que mencionar que sus dos principales protagonistas son las dos mayores economías del mundo. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncilla, nos tiene los detalles en el siguiente informe. Apenas un día ha necesitado China para contestar a la embestida de Donald Trump. Beijing ha impuesto aranceles a todos los productos estadounidenses del 34%, exactamente la misma cantidad que había aprobado Washington para los chinos. No solo eso, también ha impuesto controles estrictos a la exportación de minerales raros imprescindibles en el sector tecnológico. También ha incluido a 11 compañías estadounidenses en la lista de no confiables, lo que en la práctica le impiden hacer negocios en China o con empresas chinas. Por último, también ha detenido las importaciones de pollo y de sorgo de algunas compañías estadounidenses. La batería de medidas ha venido acompañada de un comunicado del Ministerio de Comercio que sostiene que la política arancelaria de Trump pervierte las reglas de comercio internacional, daña seriamente los intereses chinos y son una práctica unilateral abusiva. Es evidente que China tenía prisa por dar una respuesta a Washington. Su anuncio de hoy atenta contra la casuística. Primero, porque aquí es feriado, el día del barrido de tumbas, y es sabido que en estos días en los ministerios no suele estar ni el bedel. Y segundo, porque China siempre esperaba a que entraran en vigor los aranceles contrarios para anunciar los propios. Los estadounidenses serán efectivos el 9 de abril, los chinos un día después. Entramos, pues, en la etapa más cruda de la guerra comercial que había prometido Trump en las elecciones y que ya provoca nuevos movimientos geopolíticos. China hoy se ha mostrado deseosa de trabajar con la Unión Europea para mantener un sistema de comercio estable y basado en las reglas en respuesta al mundo que propone Trump. Bueno, Dani, en medio de esta situación, el presidente Donald Trump se ha mostrado, con mucho cuidado estas palabras, dispuesto a negociar.
Claro que sí, porque el presidente de Estados Unidos reconoce que está abierto a recibir propuestas de los países a los que ha grabado y que los aranceles son su arma política. Y es que no le conviene tampoco entrar en una guerra comercial, y voy a dar un ejemplo rápidamente. Tesla produce en China, pero tiene que importar desde Estados Unidos algunos de los componentes, y si le ponen aranceles, si China le pone aranceles a Estados Unidos, pues va a tener unos precios más altos de producción. Advierte, sin embargo, Donald Trump que va a acceder a este tipo de negociaciones bajo la siguiente condición. Si alguien dijera, les vamos a dar algo fenomenal, siempre y cuando nos den algo bueno, por ejemplo, con TikTok, tenemos una situación con TikTok en la que China probablemente dirá que aprobará un acuerdo, pero ¿harán algo con los aranceles? Los aranceles nos dan un gran poder de negociación, siempre lo han hecho. Los usé muy bien en la primera administración, como vieron, pero ahora los estamos llevando a un nivel completamente nuevo porque es una situación mundial. Lo cierto es que las medidas anunciadas por Donald Trump podrían tener un grave impacto, pero además un grave impacto sobre las economías más pobres. Vamos a ver cómo varios países en África con economías pequeñas y más dependientes de las exportaciones recibieron las tarifas más altas. La preocupación aumenta en medio también del cese de la ayuda humanitaria tras el cierre de USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo. Jesús Yajure nos tiene más detalles en el siguiente informe. Los aranceles de Trump son un golpe para el mundo en desarrollo. Varios países africanos recibieron las tarifas más altas, como Lesoto o Madagascar, con un Producto Interno Bruto de apenas $500 per cápita. Mauricio, Botsuana y hasta Sudáfrica, el mayor exportador del continente a Estados Unidos. Lesoto, considerado un país pobre y sin litoral, tiene un superávit comercial con Estados Unidos compuesto por diamantes y textiles, incluida la producción de jeans Levi's. Un arancel del 50% va a destruir el sector textil y de la confección en Lesoto, ya que es uno de los principales empleadores del país. Si se produjera el cierre de las fábricas, la industria desaparecería y habría efectos multiplicadores. La medida marcaría el fin del acuerdo comercial AGOA, que daba acceso al libre mercado estadounidense a productos de unos 30 países de África subsahariana, algo que produce temor entre la población. Va a tener muy malas consecuencias para todo el país. En medio de los pronósticos llegan también las propuestas, como la de Sudáfrica, de diversificar las relaciones comerciales. Los africanos deberían pensar en lo que yo llamaría la coalición de los heridos, analizando y determinando qué países se han visto gravemente afectados por Estados Unidos y cómo pueden abrir un espacio para la interacción al respecto. Algo que ya parecen entender en Lesoto. En la capital confían en que saldrán adelante sin la ayuda de Trump. En realidad, África puede sobrevivir sin él. Él puede quedarse con sus dólares y nosotros con nuestros minerales y punto. Los anuncios del presidente estadounidense fueron recibidos con preocupación en países de África que también han sido afectados por el cierre de USAID y el cese de la ayuda humanitaria al continente. Pues hemos tenido todo el tiempo para hablar adecuadamente de este tema y ahora estábamos antes en cuenta regresiva para el 2, ahora estamos en cuenta regresiva para el 9. Dani, muchísimas gracias a ti. Bueno, aquí saco mi bola de cristal y digo que la próxima semana va a estar muy movida también en tema arancelario. Bueno, aquí estaremos para hacerle frente. A ustedes quédense con nosotros, ya regresamos.